Magnetoempleos.com, la plataforma que te conecta con los empleos de las empresas líderes, presenta Empleo al Día, un espacio para conocer el interior de esas compañías, su cultura, procesos de selección, vacantes y mucho más. Empleo al Día, un podcast de Magnetoempleos.com. Magneto atrae el empleo que quieres. Magnetoempleos.com. ¿Qué tal? Estamos en Conversaciones de Talento. Soy la periodista Claudia Palacios. Es un gusto para mí conducir esta serie de entrevistas con líderes y referentes de la gestión del talento humano en diferentes organizaciones que nos hablan de sus desafíos, de anécdotas, de datos, de situaciones que son muy útiles no solamente para quienes contratan talento, sino para las personas que están planeando ubicarse en un nuevo empleo. Muchas gracias por acompañarnos. La conversación de hoy va a ser con Catalina Restrepo, quien es la gerente de talento humano del Grupo Sura, una compañía de inversión financiera presente en 11 países de América Latina. Catalina, bienvenida. Muchas gracias a ti, Claudia, por la invitación. Bueno, permíteme comenzar con un dato que me parece fantástico, y es que Sura, para aportar a la recuperación económica de Colombia durante este 2021, ha creado 1.400 nuevos empleos y además ha generado 1.684 contrataciones asociadas a reemplazos por vacantes. Estamos hablando, palabras más, palabras menos, de unos 3.000 cargos. ¿Cómo se aseguran ustedes en la compañía de que están contratando exactamente el talento que necesitan, el talento que cumple los propósitos de la compañía? Nosotros en Grupo Sura tenemos una filosofía de contratación del talento con base en sus potenciales, en su desarrollo y no en su especialidad. ¿Por qué? Porque creemos y ponemos al ser humano en el centro de la organización y creemos en todo el potencial que tiene cada ser humano en su desarrollo. Toda la parte de formación y desarrollo. Entonces no es solo asegurar que llegue el talento que es, sino asegurarnos que ese talento que llega a nuestra organización tenga el mejor desarrollo y ponga las competencias al servicio de la organización de la mejor manera. Catalina, dime si estoy interpretándolo correctamente, si lo pongo en estos términos. Si ustedes tienen para un cargo, por decir algo, 10 requisitos, no necesariamente van a contratar a la persona que cumpla con esos 10 requisitos, sino que eventualmente pueden contratar a la que cumple con 7 porque confían en que esa persona dentro de su proceso de desarrollo pueda cumplir los otros 3 requisitos ya estando dentro de la compañía. Me lo entiendes perfectamente. Consideramos al ser humano desde su potencia, no desde su especialidad. Y por eso cuando hablamos de competencias hablamos de habilidades y de conocimiento. Consideramos que el conocimiento se puede desarrollar dentro de la organización porque el conocimiento es algo vivo, no es algo estático, y ese conocimiento creamos las condiciones o el ambiente propicio, como nosotros le denominamos, para que esa persona ponga esas habilidades más su conocimiento al servicio de la organización. En ese sentido, me imagino que ustedes se fijan mucho durante el proceso de contratación en que las personas tengan esa capacidad y sobre todo ese deseo, llamémoslo, esa hambre por aprender. Si pudieras decirme cuáles son esos 5 requisitos sine qua non que debe cumplir alguien que esté aspirando a entrar a una compañía como Sura para ser tenido en cuenta, así no cumpla con los requisitos específicos de un cargo. Primero, ser una buena persona, tener la disposición de aprender a aprender. Eso es algo que hemos perdido. Las personas creen que aprender se da en un momento del tiempo, en la universidad. No, en esta organización tenemos una competencia y es la investigación y el conocimiento. Nosotros desarrollamos esa competencia, conocer y aprender y aprender. Esa es la principal intención que debe tener una persona cuando se presenta a Grupo Sura. Ahora, si hablamos de algo que definitivamente excluye a una persona de la posibilidad de trabajar en un grupo con la filosofía, con la cultura de Sura, pues obviamente tú me podrías decir, bueno, que no tenga disposición a aprender, pero ¿qué otras cosas podríamos destacar para que las personas tengan en cuenta y digan, bueno, yo tengo este comportamiento o esta actitud que quizá no me sirve para entrar en esta compañía y puedo modificarla para ser eventualmente tenido en cuenta como candidato? En Grupo Sura, Claudia, los principios son el principio. O sea, las personas tienen que enmarcarse en los principios nuestros: respeto, responsabilidad, transparencia,
porque son lo principal que nosotros evaluamos en un proceso de selección a una persona, que tenga esos principios que para nosotros son la principal base dentro de la cultura organizacional. Ahora, dime una cosa, ustedes tienen un 2,2% de índice de ausentismo, esto es de los más bajos de Colombia. ¿Qué le ofrecen a un trabajador, a un colaborador de Grupo Sura una vez entra para que tenga ese nivel de satisfacción que no le provoque faltar a su trabajo o que incluso si tiene una circunstancia X que le hace faltar, pues lo lleve a proponer de alguna manera contrarrestar esa ausencia o no sé, si entregar lo que tenga que entregar, así sea en horas extralaborales, en fin? ¿Qué es lo que ustedes hacen para que los empleados tengan ese nivel de compromiso? El reconocimiento de la individualidad. Nosotros en Talento Humano hablamos en Grupo Sura de ese reconocimiento de la individualidad, de ese ser humano en el centro de la organización, de ese reconocimiento de una sola vida. Mira, hace 20 años le decían a un empleado, cuando usted entra por la puerta de esta organización, usted deja sus problemas, Claudia Palacio deja sus problemas, deja a la Claudia Palacio mamá, deja a la Claudia Palacio esposa, hija en su casa. Y entra la Claudia Palacio trabajadora. Nosotros en Grupo Sura entendemos que existe una sola vida y que aquí viene Claudia Palacio con su ser madre, ser novia, ser esposa, ser un actor social, y eso lo entendemos. Hablamos de una sola vida, entendemos que el ser humano no se escinde, y en ese reconocimiento por la individualidad diseñamos beneficios, formas de trabajo, desarrollos de competencias y habilidades para esa persona, de manera que esa persona, vuelvo y te insisto, ponga al servicio de la organización sus competencias y sus habilidades. Esos ejemplos que diste pues son muy oportunos para hablar de equidad de género. Yo que soy mujer y trabajo en este tema lo entiendo muy bien y quiero relacionarlos con esta información que tengo sobre la compañía. El 65% de la fuerza laboral de ustedes está compuesta por mujeres. El 49,6% de las posiciones gerenciales están ocupadas por mujeres y el 31% están en alta gerencia. ¿Cómo ven ustedes que el preocuparse por los colaboradores como una sola persona, que es familia, que es mamá, que es hija, que es actor social, etcétera, fortalece la posibilidad de que exista esa equidad de género o esos estándares o digamos tal vez más altos que en otras compañías de equidad de género dentro de la organización? Claudia, porque entendimos que las políticas no pueden hablar de igualdad sino de equidad. Hubo un momento en que las organizaciones diseñábamos políticas enfocándonos en la igualdad, pero hay que diseñar las políticas enfocadas en la equidad, en reconocer esa individualidad de cada ser humano, en reconocer que cada ser humano tiene una necesidad, en reconocer que cada ser humano desde esa organización afronta unas realidades diferentes en cada uno de sus cargos. Entonces nosotros lo primero que, y estamos haciendo, y todavía lo estamos diseñando, lo hemos venido diseñando en los últimos años, es políticas de equidad y no de igualdad. De equidad es reconocer la diferencia que está intuito en cada persona para poder ponerla a niveles competitivos de las otras que tienen diferentes realidades. Y me imagino que eso también es aplicable a otros grupos de población, dentro de los que por supuesto también están las mujeres, porque estoy viendo que ustedes tienen una conformación mejor dicho, todo un abanico de generaciones dentro de la compañía. 7.527 colaboradores son personas menores de 30 años, 20.000 y algo están entre los 30 y los 50, 3.548 son mayores de 50 años. Como una compañía que ha crecido tanto como Sura, que además está en 11 países, y ya vamos a hablar de lo que eso significa en materia de diversidad e inclusión, adapta sus procesos de contratación para, digamos, ofrecerle posibilidades de desarrollo profesional a una generación tan demandante como la de los millennials, por ejemplo, y tan diferente, pero también para ofrecerle oportunidades a personas que en este país, en Colombia, se sienten ya casi que fuera del mercado laboral porque son mayores de 50 años. ¿Cómo lo logran? Claudia, nosotros nos hemos enfocado en entender que es una organización flexible y hemos diseñado nuestro concepto de la organización flexible entendiendo que es una organización
que entiende los cambios del entorno, se adapta a ella y responde a ella de la mejor manera. Cuando hablamos de organizaciones flexibles, hablamos de diferentes formas de trabajo. No solo hay una sola forma de trabajo como lo entendíamos en una generación. Entonces, cuando hablamos de diferentes formas de trabajo, hablamos que cada generación tiene unas realidades en esa forma de trabajo y no renunciamos a ninguna de las formas de trabajo. No hay formas de trabajo mejores ni peores. En algún momento, cuando se hablaba de una organización funcional, ya no está de moda, porque está de moda las organizaciones por proyectos o porque están de moda las organizaciones de redes colaborativas. Nosotros analizamos las tendencias, pero no solo por moda, sino para adaptarnos a la realidad de las diferentes generaciones, de las diferentes personas que llegan a nuestra organización y cómo potenciamos a esas personas dentro de esas diferentes formas de trabajo. Entonces, esta es una organización que no renuncia a organigramas, pero tampoco renuncia a trabajar por proyectos, pero tampoco renuncia a redes internas ni a redes externas, pero tampoco renuncia a proyectos. O sea, entendemos todas las modalidades de proyectos y esos retos que cada generación te impone para poner lo mejor de sí al servicio de la organización. Bueno, entonces te propongo que hagamos un ejercicio. Háblale a la gente que está por allá como entre sus 20 hasta principios de los 30. ¿Qué tiene Sura? ¿Qué ha pensado Sura para decir necesitamos talento de esa edad y que no se sienta aquí quizá atrapado porque somos una compañía de esas que piensa que la gente tiene que hacer carrera toda la vida y nunca se va a poder ir, ¿no? Sabemos que la gente de esa edad eventualmente al año se aburre y quiere hacer un año sabático o qué sé yo. Pero también háblale a la gente que está ya, digamos, entre los 40 y los 50, que buscan más estabilidad, y que de pronto, ¿qué pueden encontrar ellos en Sura que les haga atractivo para ellos también entrar a la organización? Que reconocemos la realidad de cada ser humano. Entonces, entre los 20 y los 30, un ejemplo, entre los 20 y los 30 nosotros diseñamos beneficios a la medida de las personas con sus realidades. En épocas anteriores los beneficios eran estándares para toda la organización, desde la persona que entraba con 20 años hasta la que se iba con 62 años. Aquí nos propusimos a diseñar beneficios para las compañías, beneficios no los entendamos salariales, o sea, beneficios es todo aquello que integra la salud financiera, la salud mental y la salud emocional de cualquier persona y que le genera una mejor calidad de vida. Entonces, en este tema de beneficios nosotros diseñamos sectorialmente beneficios para cada uno de nuestros grupos y edades de la organización. Propone, ejemplo, horarios de trabajo. Reconocemos que hay personas que son mamás y que prefieren llegar a las 6:30 de la mañana e irse a las 2 de la tarde. Reconocemos, por ejemplo, en esta pandemia hubo un principio que era las oficinas se acabaron y hubo personas que nos decían, yo necesito volver a la oficina. Yo necesito salir de mi casa y poner hitos en mi vida, salir, entrar a mi casa, estar con mis hijos. Y abrimos las oficinas con todos los reglamentos de bioseguridad, reconociendo que había personas que tenían una realidad distinta a las otras. Entonces hemos entrado, por decir, en el trabajo híbrido. El que quiere venir a las oficinas viene, el que quiere quedarse en su casa se queda, reconociendo la realidad de cada uno en su sitio de trabajo. Y lo primero que le decimos a cada persona que llega a esta organización, el trabajo no es un lugar, el trabajo es un propósito. Conecte su propósito de vida con el propósito de la organización, porque nosotros hablamos de desarrollo armónico y que ese desarrollo armónico es generar bienestar a cada uno de todos nuestros grupos de interés. Entre esos los empleados, que los tenemos de primero en los grupos de interés. Esto es una organización que pone de primero a los empleados en el desarrollo armónico de la organización. Ya te voy a preguntar más sobre lo que me comentaste de trabajo híbrido, pero antes quiero leer una frase que es de ustedes. Contribuimos a reducir la incertidumbre que acompaña al ser humano frente a su presente y a su futuro. Me parece una responsabilidad así de gigante comprometerse con ese propósito. ¿Cómo dirías tú que en realidad lo logran? ¿Cómo lo miden? ¿Por el tiempo de permanencia de la gente en la organización? ¿Por el trabajo que ocupa después? ¿Por la posibilidad que tiene cada uno de los empleados de crecer dentro de la propia organización? ¿Cómo miden ustedes que están cumpliendo ese propósito? Claudia, nosotros primero
nosotros no hablamos, por ejemplo, de retener, eso es una palabra militar, nosotros hablamos de fidelizar. Y cuando hablamos de fidelizar, le entregamos a las personas esa responsabilidad, como dice Gonzalo Pérez, hacerse cargo de conectar su propósito de vida con el propósito de la organización. Hablamos de retos permanentes, y no hablamos de plan de carrera, sino de plan de desarrollo, y ahí hay una gran diferencia. Nos enseñaron a competir, a hacer planes de carrera, a decir yo cuál es mi siguiente escaño, no, nosotros hablamos de planes de desarrollo, yo cómo me voy a desarrollar y voy a poner al servicio de la sociedad y por ende de la organización mis habilidades y conocimientos. Entonces eso es una mirada diferente del talento humano, porque cuando tú no hablas de plan de carrera, tú le quitas a la persona eso de ascender es la mejor manera de desarrollarse, no. Aquí hemos encontrado personas que te dicen, no, yo estoy muy bien aquí en mi cargo, yo estoy feliz aquí y aquí voy a desarrollar y me voy a retar diariamente. Entonces quitamos esa visión de que el plan de carrera es la forma de crecer. Hay muchas maneras de crecer y le ponemos a las personas esa disposición de crecer. Y no creemos en planes de desarrollo iguales para todos. Diseñamos planes de desarrollo para cada una de las personas y acompañamos ese desarrollo con psicólogos clínicos, por ejemplo. Creemos mucho en la psicología clínica. Acompañamos a cada persona en ese desarrollo individual y en ese ser humano que es, reconociéndolo con ese psicólogo que es permanente, que cualquier persona en la organización puede demandar de ese psicólogo en ese momento. Creemos mucho en el modelo clínico, en el talento humano. ¿Y qué quiere decir eso? Que reconocemos al ser humano como esa persona que viene a trabajar con todas sus aristas a ponerlo a la disposición de la organización. Muy chévere. Tengo dos temitas para terminar. Uno, el que ya había anunciado, este reto que tienen las empresas de crear estos espacios de trabajo híbrido, o sea, entre quienes quieran estar en la virtualidad y quienes quieran la presencialidad, de manera que la empresa pueda seguir siendo competitiva, que se pueda seguir generando cultura organizacional, incluso entre las personas que están más en la virtualidad. ¿Ustedes cómo lo están haciendo o cómo lo están proyectando? Nosotros no quisimos que esto fuera un tema de moda, le quisimos encontrar la filosofía. Y cuando te hablo de filosofía, nos dimos a la tarea de hablar desde lo antropológico, que es lo que mejor funciona en los seres humanos, desde lo psicológico y desde lo jurídico, obviamente, porque todo esto es una base de principios, un marco legal. Porque queríamos desarrollar nuestro propio concepto de si esto es un tema de moda del momento o esto es una realidad y esto es lo mejor como filosofía organizacional. ¿Qué hicimos? Empezamos a evaluar con antropólogos, con sociólogos, con psicólogos, desde el punto de vista individual, desde el reconocimiento del otro, desde la co-creación, desde la cultura, cómo se daban mejor las interacciones en remoto, en virtual, presencial, como lo denomináramos. Y sí tenemos claro que hay temas que son importantes, y los que son importantes la presencialidad. Entonces estamos creando unas políticas, como te digo, primero con visión de equidad, donde digamos qué reuniones van a ser presenciales. Ejemplo, una retroalimentación. No es lo mismo que yo te retroalimente como jefe en la distancia, porque es una conversación más transaccional, más vertical, que yo me siente contigo a retroalimentarte. No es lo mismo co-crear con una persona y tener conversaciones más informales, por decirlo así, que a través de la pantalla. Entonces reconocemos que hay unos espacios y hay unos ritos que queremos crear para que esa presencialidad sea lo suficientemente potente y se desarrolle, como decimos nosotros, ese capital relacional, que la organización pueda vivir en ese contexto de lo híbrido. Porque también nos dimos cuenta en estos procesos, cuando llegaron personas nuevas a la organización en remoto y en virtual, que no crean esas conexiones, no crean esos niveles de confianza. Y la gente dice, no, es que a mí me está funcionando, pero era porque tenía un capital relacional de 5, 6, 7 años con la otra persona. Entonces tenía, como digo yo, esa cuenta de ahorros para gastarse en la virtualidad, pero hay otras personas que llegan nuevas y necesitan hacerse parte de. En ese estudio que estamos haciendo, en esa filosofía completa de qué es lo que de verdad le funciona a cada uno, a cada equipo de trabajo, revisamos que no hay una mejor manera, no hay una manera perfecta de hacerlo. Es analizar cada forma de trabajo que tiene cada equipo, cuáles son los ritos que debe crear en la presencialidad y qué reglas no debe instaurarse en la virtualidad. Bueno, mucho por aprender de Grupo Sura en este sentido. Y Catalina, te robo unos minuticos más porque es que no puedo dejar de mencionar, ustedes siendo una multilatina, ya dije al principio están en 11 países, pues me imagino que han tenido el reto también
de contratar personal que garantice que hay diversidad no solamente en la ubicación geográfica o el origen de natalidad de cada una de las personas, sino que se respeta y se entiende ese origen, la riqueza que hay en el hecho de que unas personas estén geográficamente ubicadas en sitios distintos y tengan una cultura distinta, así seamos latinos. ¿Qué nos puedes contar de eso en materia de aprendizajes y de desafíos ya para finalizar? Nosotros no entendemos la diversidad como una postura externa. La queremos entender desde que cada ser humano pueda ser quien es en esta organización. Y que eso que denominamos cultura no sea la aplanadora de la diversidad. Ejemplo, una persona que tiene un conocimiento determinado porque tiene un origen, unos conocimientos, que se mantengan esos conocimientos, ese origen, esa visión de su vida acá, porque eso es lo que va a aportar. La diferencia construye organizaciones muy potentes. Entonces, por eso hablamos más que de elementos externos de diversidad, hablamos de que cada ser humano pueda ser quien es en esta organización. Se me pasó algo que ha sido muy útil hablar con las otras personas que han estado aquí en Conversaciones de Talento, y es ¿qué debería hacer un colaborador contratado por Sura en sus primeros 100 días de trabajo para, digamos, involucrarse bien en ese camino dentro de una organización como ustedes? Nosotros hablamos de legitimidad de la empresa, entender cómo esta compañía se legitima dentro de una sociedad. Y cuando hablamos de legitimidad, ese empleado tiene que entender que la sociedad le da licencia para operar. Entonces, cuando esa persona entiende que la sociedad es el que le da licencia para operar en esa inducción y en esos primeros 100 días, esa persona debe conectar su propósito de vida con el propósito organizacional. Es un sine qua non en nuestra organización. Pues muy claro, muy contundente ese último mensaje, como todos los demás. Catalina, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación a Conversaciones de Talento. Muchas gracias a ti, Claudia, por este espacio. Empleo al Día, un podcast de magnetoempleos.com. magnetoempleos.com